Ahora sí comenzamos fuerte, lindo y la verdad preparando este encuentro, primero comenzar diciéndoles que espero y deseo que les guste tanto como me ha gustado a mí conocer a la persona que les voy a presentar hoy. Obviamente ya no está entre nosotros, pero es una persona que vivió hace muchísimos siglos y que como nosotros es una persona enamorada de la palabra. Y un poco como yo, enamorada de las lenguas, de entender los textos desde las lenguas originales. eh, ¿Para qué también entender a Jesús en su idioma, por así decirlo? Así que bueno, ahora les voy a compartir pantalla con el clásico Power. Bien, así nos vemos todos. Bueno, hay gente que me sigue mandando saludos para el grupo que no se va a poder juntar, eh, pero que bueno, están atentos con nosotros y esperando después la grabación. Bien, eh, si yo digo San Jerónimo, ¿qué me pueden decir de él? De lo que sepan, de lo que se acuerden. Un santo de la iglesia, sí, San Jerónimo. Hablen, hablen, digan ustedes. Aquí o sea, pensamos en San Jerónimo y automáticamente pensamos en algunas cosas. ¿Qué cosas? Entre ellas. Nada. Mes de la Biblia, Me suena de Alejandría, pero capaz que nada que ver, no sé. no, es un dálmata. No es un perro, es justamente de Dalmacia, pero es un dálmata. Sí, bueno, bien, No Marta. te escucho, no te escucho. ¿El resto me escucha? Marta, Maru, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, no sé, Carmencita, ¿por qué no me escuchás? A ver, me voy a escribir. Bien, traductor de la Biblia, la Vulgata, dice Wagner. Perfecto. Y ahí se me escapó el texto. Eh, Carmen, a ver, aguánteme un segundito. Carmen, el resto. Eh, bueno, Yo no, bien, yo nada, nada, nada. claro. ¿Qué debo hacer? Nada, no te escucho nada, nada. A ver, bueno, vamos a seguir mientras. Mandando esto. Sí. Nosotros seguimos, ¿sí? Carmen. Eh, bien, San Jerónimo. Ahí Wagner decía traductor de la Biblia, la Vulgata. La Vulgata es ese primer libro en latín, se podría decir. Bien, padre de la iglesia que tradujo ahí, Jorge. Eh, Padre de la iglesia que tradujo la Biblia del hebreo al griego. Sí, la Vulgata es al latín.
No, pero igualmente están orientados. Igualmente también lo de Marta sirve, Alejandría, o sea, nos remontan a la época clásica, ¿no? De los primeros cristianos, la edad antigua. Pero sí, pensamos en San Jerónimo y traductor de la Biblia, un padre de la iglesia como Orígenes y tantos otros que hubieron. Y algo que nos recuerda también la Vulgata. La Vulgata de Vulgar, ¿no? Es esa Biblia que se tradujo al latín. Ahora sí que escucho. Bien, Ahora, perfecto. ahora escucho, pero del teléfono. Ah, está con el celu. Sí, me salí del compu. Bueno, perfecto. Bien, entonces decíamos, San Jerónimo es este traductor, el que crea la Vulgata. Ah, del griego al latín. Perfecto, Jorge, sí. Em, que traduce la Biblia al latín, que ya el latín se estaba haciendo como el lenguaje oficial de todo el Imperio Romano, ¿no? A su vez sí estaba el griego, que era la lengua comercial, pero el latín ya se estaba volviendo como parte básica de todo el imperio. Entonces, a la hora de sacar los libros, se los escribía o se lo traducía o en griego o en latín. ¿Qué es lo que hace San Jerónimo? Es traducir la Biblia del griego al latín y a un latín vulgar. No es el latín clásico, eh, como podríamos decir, de escritores como Cicerón, Tertuliano y todos esos, sino es un latín un poco más de pueblo, un poco más campechano, más entendible, más vulgar, pero que igualmente se entendía y no dejaba de ser griego y no dejaba de por sí ser una traducción oficial. Pero bueno, si hablamos de San Jerónimo, podemos incluso pensar en algunas pinturas que se han hecho de él, de un hombre escribiendo, un hombre anciano escribiendo con libros alrededor. Bueno, en algunas imágenes se lo pone con un león cerca. No investigué eso todavía, de por qué se lo asocia con el león. En algunas otras, pobre, ahí hasta el angelito trompeteándole en la oreja, obviamente por esto la inspiración, ¿no? Pero bueno, pobre, metido en una cueva, un anciano, un pelado, pero una persona mayor que inspirado va traduciendo la Biblia, va creando esa vulgata, ¿no? Eh, pero bien, lo vemos así, como que fue, no sé si fue no sabemos, a lo mejor o no podemos saber si fue un motivo de él o qué lo llevó a traducir esa Biblia. En realidad ahora la vamos a ver. Pero asociamos eso, ¿no? San Jerónimo que tradujo la Vulgata. Bueno, a ver, ¿cómo fue esto? San Jerónimo lo ubicamos en el siglo V, siglo IV y V, después de Cristo, obviamente, que fue un clérigo, un sacerdote, un teólogo, poeta, escritor, biblista, traductor, historiador, un doctor y padre de la Iglesia, que tuvo esa tarea de traducir la Biblia, pero a pedido del Papa Damaso I, que le pide justamente eso, traducir la Biblia, ya que Jerónimo iba traduciendo cosas. Era un traductor bastante reconocido en su época, y justamente, a ver, y la Vulgata no es el primer libro en latín que aparece. O sea, ya desde el año 150, a mediados del siglo II, ya empezaban a haber traducciones al latín. Eh, pero bueno, esas traducciones iban siempre teniendo por ahí sus palabras diferentes, como las de hoy, como nos pasa hoy con las distintas versiones de la Biblia. Entonces, Dámaso convoca a un sínodo en su época, en el 382, y Jerónimo termina siendo su secretario y le pide que recopile las diversas traducciones que hay, esto de
la antigua latina, como se decía, y que cree un texto oficial en latín de esas diversas traducciones. Entonces, para el 384, San Jerónimo ya escribe, tiene los evangelios traducidos y parte del Nuevo Testamento. Perdón, disculpen, que la termina completando en Belén. Sí, Belén, el pueblito del nacimiento de Jesús, en ese Belén, porque cuando muere Dámaso en el 384, siendo el protector de Jerónimo, ya no está más. Jerónimo tiene sus críticos y los que hablaban mal de él y sus trabajos. Entonces Jerónimo, tratando de zafar de todo eso, se va a Oriente, se va a la tierra de Jesús y se instala en Belén. Y ahí termina de completar la traducción de toda la Biblia. San Jerónimo al principio utilizaba la Septuaginta, que es la oficial, la que se utilizaba para todo, ¿no? Esto, como decía Jorge, bien, traducción del griego al latín. La Septuaginta, recordemos que es esa traducción de los textos del Antiguo Testamento hecho por los 70, ¿no? La Septuaginta o la traducción de los 70, que eran estos 70 eruditos griegos que tradujeron, y según la leyenda se dice que todos tradujeron en sus partes, 70 traductores los tradujeron en sus casas, y todas las versiones tenían las mismas palabras, o sea, no había una palabra de más ni una palabra de menos, según la leyenda, ¿no? Entonces, esa versión griega del Antiguo Testamento es la que se usaba en ese entorno, ¿no? El griego como lengua comercial, lengua, como hoy diciendo el inglés. Tratemos de mantener apagados los micrófonos, por favor. Después lo van liberando cuando por ahí les piden. Digo más que nada para evitar ruidos y eso. Bien, la Septuaginta, que era la mayor autoridad, pero San Jerónimo le da mayor autoridad al hebreo. Entonces, obviamente el hebreo era la fuente. Entonces, como decía, de esta Septuaginta se traducía a esta antigua latina, ¿no? O sea, los libros o textos que van apareciendo en latín usaban el griego. Pero ¿qué pasaba? El griego era una traducción de la traducción. Entonces, presentaba ciertos problemas. Lo que hace Jerónimo es usar el hebreo, que es la lengua original. Entonces, eso hace que su Vulgata latina sea más valiosa y que no tenga tantos traducción de traducción de traducción de traducción. Entonces hace que ese latín sea más puro desde el hebreo. Entre el 390 y el 405, él termina de transcribir toda la antigua alianza, de traducirla toda directamente del hebreo. Obviamente esto genera ciertas controversias en su entorno. ¿Por qué? Porque los cristianos ya estaban leyendo las traducciones desde el griego, ya sea en griego o en latín, ya estaban leyendo esas traducciones desde mediados del siglo II. Y ahora van a aparecer esta posible Biblia oficial en latín, obviamente que con cambios dentro de ella. Bueno, sí, la Iglesia la toma como oficial y además San Jerónimo explica en sus prefacios, a todos los libros les va poniendo prefacios, que no subestima la Septuaginta, pero lo que hace es que para términos o conceptos que no se entienden muy bien desde el griego, va primero al hebreo
y lo saca de ahí para que desde el latín, para que en latín, desde el hebreo, se puedan entender mejor. ¿Me explico hasta acá? ¿Se entiende esto? No los veo si me dicen que sí con la cabeza. Perfecto, Sí, Juanjo. sí. Bien, perfecto. Situación como hoy en día. Tenemos la Biblia en español que anteriormente se traducía desde la Vulgata, porque era la lengua oficial, ¿no? La lengua oficial, la traducción oficial. Pero desde la Vulgata perdemos cosas. Entonces, ahora las Biblias en español se traducen desde las lenguas originales. No tenemos que usar la Vulgata. No es necesario. O sea, ahora con los eruditos y todas las traducciones que tenemos, se usa el griego y el hebreo, o sea, las lenguas originales, sin necesidad de la Vulgata. Bien, San Jerónimo, eso, realiza esta obra maestra, la Vulgata, que después Gutenberg es la que va a imprimir, que se vuelve la traducción oficial para toda la Iglesia, desde el siglo V hasta el Concilio Vaticano II, la Vulgata va a ser lo que se va y se tiene que leer. Eso no quita de que hayan habido otras traducciones, porque el Imperio Romano era grande y hay latín del norte de África, latín de Hispania, hay distintas traducciones, pero la oficial posta de la Iglesia, que toma la Iglesia durante siglos, es la Vulgata de San Jerónimo. Recién con el Concilio Vaticano II pasa esto, ¿no? Empieza la Vulgata a perder vigencia como esa base de traducción. ¿Por qué? Porque si no, al español nuestro es una traducción de traducción. Y en esos filtros se pierde. Entonces, el traductor termina siendo un traidor porque nos hace perder mucho el sentido de los conceptos que vendrían desde el griego o desde el hebreo original, e incluso el arameo, ¿no? Pero bueno, perdón, pero tampoco podemos remontarnos a San Jerónimo, como en esas imágenes del principio que les mostraba, solito, en una cueva o en una habitación de un convento o lo que sea, escribiendo y traduciendo la Biblia. Obviamente, la iglesia muchas veces toma como una persona en particular, ¿no? Pero, eh, pero es faltarle el respeto a las otras personas que trabajaron con él, que no está de más recordar y que justamente hoy no vamos a hablar de San Jerónimo. De esta persona enamorada de la palabra, sí, San Jerónimo, sí, de las traducciones, de la palabra, todo lo que quieran, pero San Jerónimo no es el centro de nuestra charla hoy en día. Y justamente vamos a hablar de una mujer, no de un varón que acompañó a San Jerónimo. Una mujer que acompañó a San Jerónimo, o dos mujeres, pero una de ellas es la principal. Nos quedan 10 minutos. Aviso antes de que yo siga hablando, no me dé cuenta y se nos corte. Para volver a entrar, es el mismo código, ese 277, todos los números que había y la misma contraseña. No esperen a que yo les mande otro código. No sé si es el mismo link, pero por ese código numérico y la contraseña es el mismo. Así que bueno, hoy vamos a hablar de ella. ¿Quién es ella que acompaña a San Jerónimo y hay otra mujer presente? Pero que vamos a hablar de ella. Flor, así como les dije hoy, deseo que les guste tanto como me gustó a mí armar este encuentro. Pedazo de mujer. Lástima que la iglesia la ocultó o no habló mucho de ella. Se la tiene como patrona de, como tantos otros santos. Pero si hay que hablar de un San Jerónimo,
tenemos que pensar en ella también, porque si no, San Jerónimo se lleva todo el crédito y tuvo demasiada ayuda. ¿Quién es ella? Es Santa Paula de Roma. ¿Quién es Santa Paula de Roma? ¿Alguien la escuchó nombrar alguna vez? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no se van a ir de este encuentro sabiendo por lo menos quién es, qué hizo, quién fue. Y no solamente él, bueno, una santa más del santoral. No, Como ir, sí la oí, como ir, nada más, pero no nada la más. conozco. Nada Uh, más que oírla como muy valiosa, como muy importante, pero no he profundizado aún. Bien, ahora van a profundizar. Profundicé yo, se las voy a hacer profundizar ahora en esto de la hermenéutica, ¿no? Y como van a ver, vamos a trabajar mucho la hermenéutica en esta parte desde la traducción. A ver, no es que vamos a agarrar la Biblia y nos vamos a poner a traducir ahora. Vamos a hablar, como decía Adri la otra vez, vamos a ver por ahí miradas, pensamientos a partir de personas en la historia que han tenido sus hermenéuticas. Y el encuentro que viene, vamos a por ahí hacer algo más práctico en relación a lo que hemos visto este primer encuentro, ¿sí? Paulita de Roma. ¿Quién es esta mujer que desconocen y ahora van a lamentarse de no haberla conocido? Así se los digo. Paula de Roma fue una mujer que estuvo desde el 347, unos años después que San Jerónimo, y murió unos años antes que San Jerónimo, en el 404. Es una romana, es hija de una familia patricia, fue una de las más influyentes en Roma, poderosísima. El padre creo que era senador, incluso el marido era senador, pero bueno, el marido no importa. Pero poderosísima, una familia muy poderosa perdón, en Roma, y ella fue amante de la lectura, leía textos clásicos, poemas, mitos, de todo, sabía griego, obviamente teniendo poder adquisitivo se podía dar ese lujo. Y dice que una de las cosas, yo leí un libro de Gloria Ladislao, que ¿qué es lo que hace? Cuenta la historia de Paula en capítulos muy chiquitos. Dice, yo Paula apasionada por la palabra, se llama, el texto es de editorial Ágape, y un poco explica que pueden buscar en internet y hay información muy básica de ella, no hay mucha información. Lo que sí se sabe de ella es gracias a las cartas que tenía con Jerónimo, que eran muy amigos. Lo que hace acá Gloria en este librito que me prestó Adri, fíjense que es muy chiquito, es como que cuenta la historia de Paula, un poco creo yo, de ficción. O sea, no se guardan, no se tienen registros de cartas de Paula que le haya escrito a San Jerónimo, sino de San Jerónimo que ha escrito y ha hablado sobre una tal Paula. Pero bueno, Gloria lo que hace es escribir como si Paula misma estuviera relatando su vida, ¿no? Su experiencia en relación a su, su historia con San Jerónimo y otras cosas. Bien, Paula de Roma se casa, tiene 5 hijos, 4 hijas y un hijo pequeño, el más chiquito, y queda viuda en el 382 a unos 31, 32 años más o menos. Perdón, no sé por qué puse 382, sería 379. Queda viuda desde el 379, ahí. Y en el 382, que es cuando se hace este sínodo en Roma,
convocado por Dámaso, primero el Papa, em, conoce a estos santos, San Jerónimo, San Epifanio y Paulino, y San Paulino, que son obispos, como tantos otros que han acudido a ese sínodo, que se quedaban a residir en las casas de los cristianos romanos. Ya en esta época no estamos hablando de persecución, ya unas 6, 7 décadas antes es cuando Constantino permite la libertad religiosa del cristianismo y ahí es cuando también la iglesia toma como, una, por así decirlo, una lengua en muy buen uso, el latín. Entonces, todos estos obispos que se congregaban y se quedaban a dormir o residían en casas de romanos, Paula fue justamente una de las romanas que congregó, que le daba residencia a estos obispos, no justamente a Jerónimo, Epifano o Paulino, conoce por primera vez a Jerónimo. Creo que había escuchado hablar de él, pero recién ahí en ese sínodo lo conoce. Paula conoce a Jerónimo junto también con Marcela. Santa Marcela también es conocida, si no conocían a Paula, capaz que a Marcela tampoco. Pero Marcela era una muy buena amiga de Paula, es santa también, y era igual de viuda como Paula, y esto, puso su mansión, su casa a disposición de los obispos que llegaran para el sínodo. Junto con otro grupo de viudas y vírgenes, se juntaban a charlar y a aprender sobre las escrituras con quienes, con San Jerónimo, con San Epifano y Paulino, y otros más, ¿no? O sea, no vinieron cualquier obispo, sino estos que eran conocedores, traductores, biblistas. Así podríamos decir que se fueron formando los primeros cafés bíblicos femeninos en la historia de la iglesia. Bueno, café no había en aquella época, pero sí eran grupos bíblicos. O sea, se juntaban a charlar sobre la Biblia, sobre las traducciones, a aprender más. Y justamente Paula y Marcela eran, además de que sabían griego, eran muy esponjas. Incluso creo que una de las simbologías que tiene las imágenes de Paula es que tiene una esponja cerca, porque para lo que era texto sagrado era una apasionada. En 1834, cuando muere Dámaso y Jerónimo se va a Belén, un mes después, Paula se va también, lo sigue, vende todo. En cuanto a las hijas, algunas las había casado y se le habían muerto dos, y el hijo menor lo dejó a cargo de alguno. Bueno, eso es un poco lo que se le critica a Paula, es que a su hijo menor lo dejó, pero junto con su hija Eustoquia se van a Belén a acompañar a Jerónimo. Y además después de conocer los lugares santos, viajar a Egipto y conocer todo ese entorno, con todo ese dinero que Paula tenía, empieza a construir monasterios allá. Construye un hospital, dos monasterios uno para mujeres y el otro para varones. El de varones lo dirigía San Jerónimo y obviamente el femenino lo dirigía ella. Santa Paula se considera una de las primeras monjas, más o menos como lo conocemos hoy en día, ¿no? Mujeres retiradas eh, de la vida matrimonial, que no lo tienen como opción, sino que se dedican al servicio, las lecturas, el estudio, la oración, como, bueno, las monjas que conocemos hoy en día. Que bueno, justamente el estilo de monacato que elige Paula es el de los anacoretas del desierto, esa vida austera, dura, que incluso ni bebían vino,
ese es el estilo de vida que quiere para su monasterio. Ustedes me pueden preguntar, bien, ¿y eso tiene que ver con la Orden de San Jerónimo? No, la Orden de San Jerónimo se crea en el 1500 a causa de la Reforma, ¿no? Sí, con el espíritu de San Jerónimo, siendo también copatrona Paula, pero no tiene, o sea, no es que acá se funda la Orden de San Jerónimo. Pero bueno, seguimos. ¿Y qué es lo que quiere Paula? Busca que las monjas de aquel entonces, bueno, San Jerónimo con los monjes también, conozcan las escrituras, aprendan las lenguas originales y por más que a las otras no se les da tan fácil las lenguas, más que nada el hebreo, como a ella, por lo menos que le dediquen tiempo al estudio, a estudiar aunque sea la Biblia ya traducida, los textos traducidos. Lo que pasa también en ese entorno es que Paula, no sé si ya comenzaba a estudiar hebreo con San Jerónimo y le apasiona tanto, conoce tanto el hebreo, que hasta ella misma decía de cantar los salmos porque quería cantar, quería ver qué sentía María, Jesús a la hora de cantar un salmo. Por eso le apasionaba tanto el hebreo, incluso aprendió bastante bien y después vamos a leer algunos de los fragmentos de las cartas que si a San Jerónimo, que aprendió hebreo, le llevó su tiempo, a Paula no, o sea, Paula fue muchísimo más habilidosa en aprender el hebreo. Y junto con su hija Eustoquia, ayudan a Jerónimo en la traducción de esta Biblia completa. O sea, la Vulgata no fue todo mano y obra de San Jerónimo, sino que Paula y su hija, dos mujeres, tuvieron gran parte de la ayuda en esa traducción. Pero bueno, la iglesia después se encarga por ahí de silenciar más que nada mujeres, ¿no? O, no, o borrarlas o hacerlas desaparecer. Y bueno, nos queda así en la cabeza San Jerónimo y Vulgata. Pero después de Paula no la conocía nadie. Ahora ustedes la conocen, saben quién es y qué hizo. Qué bueno, ¿no? Eso. De ella misma y su hija participaron en la traducción de la Vulgata. Y a ver, participaron, sí, participaron, no es que, bueno, podrían haber participado. Participaron. Fallece el 26 de enero del 404, es patrona de las viudas. Y lo que tengo ahora para mostrarles, como les decía, a Paula se la conoce por las cartas de San Jerónimo, o por prefacios de San Jerónimo que escribe, y nombra a Paula como una querida amiga. Bueno, eran tan queridos que Paula estaba horas con él. Y obviamente eso generó ciertos comentarios, hasta pensando o acusando a acusando a San Jerónimo eh, de estar practicando cosas indebidas con estas viudas que se le acercaban para aprender de la Biblia. Bueno, San Jerónimo tampoco era de tener mucho pelo en la lengua y era bastante crudo en sus comentarios. Pero bueno, eso también lo llevó a alejarse de Roma. Y bueno, Paula lo siguió. Marcela, ¿qué hizo? Marcela se quedó en Roma, aún así hizo de su casa, de su mansión, hizo un convento. ¿Para qué? Para mujeres viudas o vírgenes que también quieran aprender a leer las Sagradas Escrituras. O sea, lo mismo que hizo Paula en Belén, Marcela ya lo había hecho en Roma. Así que bueno, ahora les traigo fragmentos para leer
y escuchar de San Jerónimo quién era Paula. En la carta 127 aparece que San Jerónimo dice, por las divinas escrituras sentía un fervor increíble. Todo lo que yo había cosechado tras largo estudio, lo que yo había convertido como en una especie de segunda naturaleza tras prolongadas meditaciones, ella lo absorbió con avidez, lo aprendió y lo hizo suyo. Hasta ahora, antes de seguir con fragmentos de carta, ¿qué les parece, Paula? O lo que vamos escuchando hasta ahora. ¿Qué repercusiones les está dejando hasta ahora? A mí me da la impresión de muy valiente, ¿no? Para encaminarse así ella como mujer en ese tiempo. Aparte, habrá tenido no solamente sobre Jerónimo, está llevando esto a ver, ¿no? No solamente sobre Jerónimo, sino sobre su propia hija, que lleva al punto de que la sigue a la madre, ¿no? O sea, cómo habrá sido el convivir cerca de ella que la fue contagiando de esa pasión, de ese ardor, ¿no? De ese contacto cercano, porque se van juntas. Tal cual. Sí, incluso recordemos que ya es una época en la que se consideraba para qué las mujeres van a estudiar y leer y estudiar la Biblia. No se encontraba un sentido que la mujer pudiera hacer eso mismo que hacía el varón. Pero bueno, gracias a Dios y hay un Espíritu Santo que llega y entra en estas personas así que, más allá de lo que ocurre en su entorno, eh, Eso mismo iba a comentar, como que es alguien que rompe, que tiene un fuego interno, que Ujú. sin duda es el Espíritu Santo, que queda cautivada y sigue esa voz interior, ese fuego interno, y que es permeable y que rompe paradigmas de la época, dedicándose en cuerpo y alma. Y bueno, y los caminos del espíritu después habrá hecho o habrá interpretado que su camino era fundar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin duda que realmente si hoy podemos leer la palabra, ¿cuánto le debemos? Exacto. También debe haber sido una persona súper inteligente, porque para en esa época las mujeres que puedan, que ahí lo dice San Jerónimo, ¿no? Que era mucho más hábil y más inteligente, porque en esa época para poder pasar y hacer cosas tenías que tener una inteligencia superior para destacar, ¿no? O sea, Sí, y tuvo también, obviamente, nació en cuna de oro, em, para poder acceder, ¿no? A todo ese conocimiento y a poder cultivar esas características. Que bueno, después incluso San Jerónimo en una carta que no lo agregué, pero le advierte que tenga cuidado porque ella había aprendido tanto de la pobreza de Cristo que las donaciones eran excesivas en ella. Incluso hasta si después se meten a leer, todo esto lo van a leer, ¿no? Todo esto de la vida de ella lo van a leer y capaz que un poco más, pero dicen que fue tal el nivel de donaciones que ha hecho en su vida que cuando fallece, su hija Eustoquia queda obviamente a cargo de ese monasterio, pero queda con deudas. Eh, y incluso San Jerónimo le decía que en una de las cartas le dice que bueno, que está bien que done, pero que tenga cuidado, que sea medida. Y ella le contesta, acá la encontré, no la agregué ahí, la podría haber agregado, la voy a agregar para después, para cuando les pase el documento. Pero dice en la carta 108, que van a leer muy seguido,
El título del capítulo se llama Pobreza. Dice San Jerónimo de ella, ¿no? Si se encontraba con un pobre, lo socorría. Si con un rico, lo exhortaba a hacer el bien. Si solo su liberalidad superaba toda mesura, solo su liberalidad superaba toda mesura y, a la vez que distribuía sus rentas, con frecuencia contraía deudas para no tener que negar la limosna a quien se la pedía. Yo confieso mi error. La reprendía yo de que fuera tan pródiga en dar, y le decía que fuera previsora. No sucediera que lo que con tanto gusto hacía no lo pudiera seguir haciendo, y cosa por el estilo. Pero ella contestaba: si yo tuviera que pedir, encontraría muchos que me dieran. Pero si este mendigo no recibe de mí, que puedo darle aún más de lo ajeno, que puedo darle aún de lo ajeno y viene a morir, ¿a quién se lo pedirá? ¿A quién se le pedirá cuentas de esa vida? Bueno, no era muy medida en las donaciones, como digo, la endeudó a la hija, pero bueno, era dada a eso, ¿no? O sea, había nacido, sí, en un entorno muy pudiente, demasiado pudiente, pero bueno, cuando enviudó se hizo cargo de administrar todo eso, pero después, cuando decidió irse a Belén, vendió todo y al hijo lo dejó a cargo de otra persona. En la carta 30 dice: repetidas veces me has pedido que explique el significado de cada una de las letras hebreas. Esto dice San Jerónimo, obviamente, ¿no? Sé que te lo he explicado, pero como por lo bárbaro de la lengua resbala de la memoria todo lo que dije, deseas ahora que te componga un comentario breve para que, si en algo titubeas, la lectura te consuele del olvido. O sea, por lo visto acá, Paula le pidió que le escribiera un librito con los significados de las letras hebreas. Ahí está, carta 108. De esto vamos a leer varios fragmentos. Me embarcó en la siguiente tarea. Ella y su hija leerían a fondo el Antiguo y Nuevo Testamento y yo se los comentaría. Con sus continuas preguntas me obligaba a indicarle, de entre varias sentencias aceptables, lo que a mí me parecía más probable. Porque a esto súmenle que no hablaban solamente de la Biblia, sino que también tenían a veces comentarios de otros teólogos, de otros biblistas del entorno, ¿no? Otra cosa voy a decir que acaso a los émulos parezca increíble. La lengua hebrea que yo con mucho trabajo y sudor aprendí en parte de mi mocedad y no dejo de meditar infatigablemente por miedo de que me deje ella a mí, la quiso aprender Paula. Y hasta tal punto lo logró que cantaba los salmos en hebreo sin un resabio de latinismo. Justamente lo que decía Maru, pero capaz, por algo también en las imágenes la deben poner con una esponja al lado, ¿no? Se sabía las escrituras de memoria. Incluso esto Gloria escribe, como que ella se estudiaba, no sé si es parte de ficción en base a esto, ¿no? Pero como que cuando hacían las oraciones de la mañana ella se estudiaba de memoria, se quedaba meditando todo un día con frases de esas lecturas que leían. Se sabía las escrituras de memoria, y aunque amaba la historia o el sentido literal, y este decía ser el fundamento de la verdad, seguía con más gusto el sentido espiritual. Respecto al Antiguo Testamento, cuando hay discrepancia entre griegos y latinos, acudimos al original hebreo. Obviamente, Paula también lo hacía. De modo que lo que sale de la fuente, eso es lo que tenemos que buscar en los arroyos. Miren, esto ya es un prólogo al comentario que hace
San Jerónimo, un prólogo al comentario y traducción del libro de Job. Por lo cual, Paula y Estoquia, modelo único de nobleza y humildad, reciban estos presentes espirituales y duraderos, y disfruten del santo Job, tanto a vosotras como a todos y cada uno, a ustedes, como a todos y cada uno de los lectores, les aviso en el prólogo de costumbre, y añadiendo siempre lo mismo al principio de los libros, donde quiera que vean antepuestas unas comillas, sepan que lo que está debajo no se halla en los libros hebreos. Además, donde brille la figura de una estrella, se ha añadido algo en el traslado del hebreo a nuestro idioma. Incluso tenían nota al pie de página también. Prefacio a la traducción, prefacio a la traducción de las homilías de Orígenes sobre el Evangelio de Lucas. Hace unos días me dijeron que habían leído ustedes, Paula y Eustoquia, los comentarios a Mateo y a Lucas de ciertos autores, de los cuales el uno carecía de agudeza y vivacidad en sus conceptos y palabras, y el otro jugaba con las palabras y dormitaba con las ideas. Motivo por el cual me pidieron que, dejando a un lado esa clase de bagatelas, les tradujera las 39 homilías sobre Lucas escritas por Orígenes. Cosa molesta y semejante a un tormento escribir según gusto ajeno y no según el propio, que ahora, sin embargo, voy a hacer únicamente porque no me pedís cosa más excelsa. Vean cuánto valen para mí su autoridad y su voluntad. O sea, eran muy amigas, valiosísimas para San Jerónimo. Bueno, en lo que nos queda, cayó en una gravísima enfermedad, ella se enferma y es lo que le provoca la muerte. Cayó en una gravísima enfermedad, o mejor quizás, encontró lo que deseaba, dejarnos a nosotros para unirse plenamente con el Señor. Y después a un prólogo, a una traducción del libro de Joel que Jerónimo le dedica al yerno de Paula, a Panmaquio, le dice, y recibe como respetuoso heredero lo que prometimos a la santa y venerable Paula, tu madre. Recordemos que San Jerónimo termina la Vulgata en el 409. Paula está viva hasta el 404, o sea que después la terminaron, ¿no? Pero obviamente Eustoquia y San Jerónimo la habrán terminado con toda esta motivación y con todo este amor que Paula mostraba por los textos sagrados, ¿no? Por esta pasión por las lenguas, por la palabra de Dios directamente. Cosa que nosotros estamos haciendo acá. Estamos haciendo lo mismo que ella hacía. Y como les dije antes, ahora saben quién es Paula, quién es Santa Paula de Roma. Y ya saben que Jerónimo no fue el único que escribió la Vulgata. Hubieron dos mujeres a la par, madre e hija, que de tanto amor e incluso más capacidad que San Jerónimo, incluso hay una frase que de un pensador de un contemporáneo a ellos, que decía que hasta capaz que San Jerónimo la limitaba a Paula, posiblemente. ¿Por qué? Por celo y porque San Jerónimo quería seguir un plan y Paula lo seguía a él. Capaz que Paula si hubiera tomado su camino, no sé qué más hubiera hecho. Pero bueno, fíjense entonces que el centro de nuestro encuentro hoy no era San Jerónimo, era Paula, amiga queridísima de San Jerónimo y que bueno, ahora nos invita a esto, ¿no? A pensar para el próximo encuentro, a reflexionar sobre lo que vimos, sobre lo que escucharon. Si quieren investigar de la vida de ella, pueden encontrar un poco más, sí, más detalles
pero es más o menos lo que mostré hasta acá. No hay mucho conocido sobre ella, más que lo que se saca de las fuentes de San Jerónimo. Pero que bueno, San Jerónimo le dedica prólogos y prefacios de libros de Isaías, de Ezequiel, de otros más, las nombra a ellas y las hace ahí oficiales. Así que bueno, ya para la semana que viene, ya estamos terminando el encuentro de hoy, pero para la semana que viene vamos a hacerlo más práctico. Como dijimos con Adri, el primer lunes del mes vamos a ver algo así, una persona o personas que tienen su interpretación, su trabajo sobre la Biblia, y que eso nos dé pie después para pensar, reflexionar en estas semanas también lo que ustedes viven, ¿no? En eso. Y no hace falta que, a ver, no es para ponerse mal de que si es que no van a los textos originales o buscan desde el significado de las palabras, pero sí a lo mejor identificarse con este amor que Paula tenía por los textos. ¿Cuál va a ser la idea para todo este año? Nosotros le vamos a presentar distintas miradas. Como decíamos, el primer lunes vamos a trabajar una persona o varias personas y esa interpretación o esa hermenéutica. Al tercer jueves, ¿cierto que estamos en los jueves? Al tercer jueves del mes va a ser mucho más práctico en base a eso que vimos. Y a fin de año, cuando ustedes vean todo eso, creo que ya lo dijimos, pero van a ver con qué se identificaron más. ¿Qué forma de trabajar en la Biblia les gustó más? ¿Se identificaron más? ¿Les sirve más? Por ahí vamos a ver cosas que son demasiado literales o algunas que van más a lo espiritual, al contexto, a lo histórico. Obviamente no vamos a tratar de hacer una historia para que no sea aburrido, ¿no? Una historia de la hermenéutica en la iglesia. No es nuestro objetivo este año. Si se torna así, nos avisan, pero no es la idea con nadie. Pero bueno, esta es Paula, Santa Paula de Roma. Juanjo, perdón, Sí, ¿podrías organizar de vuelta, decirme los días, que me perdí un sí. poquitito? Los primeros lunes del... Ay, dale con los lunes. Los primeros Bueno, jueves del mes vamos a ver esta parte más tipo teórica, para conocer a una o varias personas con su hermenéutica. Al tercer jueves del mes va a ser una parte más práctica. Pero lo que van a hacer en este tiempo entre este primer encuentro y el segundo del mes es reflexionar sobre esto. Si quieren, después pueden investigar un poco más. Pero sí ver esto, ¿no? Y yo creo que si resumimos un poco el tema de Paula y la interpretación bíblica es el buscar fuentes, ¿no? ¿Qué fuentes buscamos para comprender el texto? Y no fuentes en cuanto a lengua, no lo lingüístico, no tienen que ir a aprender griego, arameo, hebreo para entender la Biblia. Hay mucha gente que ya lo hace, que ya lo ha hecho y, como dice la frase, estamos parados sobre gigantes. O sea, no tenemos que comenzar de nuevo a hacer todo eso. Ya hay mucha gente que lo ha hecho y nosotros podemos acudir a eso que ya se hizo. Pero ahora, ahora, como pregunta me quedaría como resumen, para poder comprender la palabra de Dios, ¿cuál es mi fuente, no? Además de la Biblia. Sí, la Biblia es la fuente. Pero ¿qué otras cosas me sirven de fuente para eso?
Eh, si a ustedes les surge otras preguntas en base a la vida de Paula, bienvenido sea. Lo trabajan desde ahí y el lunes el jueves que viene hablaremos. Entonces Sobre quedan el los encuentro. primeros jueves y los terceros jueves. Claro, sí. Primero jueves y tercero jueves. Los O sea, lunes El primero es lo teórico y el tercero la aplicación, la es más mirada práctico. íntima. Claro. Y sí, que va a ser mucho más charlado entre nosotros. Bien. En ese tiempo de reflexión, de repaso, que si ustedes también quieren, o sea, el video va a estar subido y ustedes lo van a ver las veces que quieran y sea necesario. Los mismos que el archivo que estemos usando. Sí, Carmen, que habías levantado la mano. sí, el próximo encuentro sería el 18, ¿verdad? Sí, O 18. el 18 de mayo va a ser el Ya, próximo encuentro. perfecto. Otra cosa, ¿cuál es el nombre de la hija de Paula? Se me fue. Eustoquia. Eustoquia. Ok, Sí. gracias. Después van a conocer a los otros, bueno, nombres muy romanos, muy raros. Eustoquia no es muy común. No. Eh, pero bueno, a ver qué les pareció en estos pocos minutos que nos quedan la queridita Paula. Valiente. Juzgada. Todavía no quemaban mujeres, creo, pero bueno. Se habrá salvado de eso. Sí. Pero de los comentarios, bueno, no, siempre llega alguno. A mí me encantó, gracias. Gracias. Me conmovió también, ahora que estoy pensando y mirando los apuntes, esto que vos contabas, ¿no? Que ella decide cantar los salmos para ver lo que sentían también. Dijiste, no sé si dijiste María Sí, o no. sí. Bien, eso muchas veces me pone a mí a pensar también, ¿no? Sobre Sí. todo por ahí, a mí me resuena cuando yo visito algunos lugares históricos, por ejemplo, salvando las diferencias con la Biblia, ¿no? Ujú. Digo, bueno, acá estuvo tal prócer, acá Claro. sucedió tal cosa, ¿no? Entonces, cuando uno está parado en ese sitio, lo lleva a algo parecido a esto, ¿no? ¿Cómo habrán estado mirando acá? ¿Qué fue lo que los inspiró para decir esto, para pararse allá? Entonces, por ahí me hacía ver eso, ¿no? De cuando uno hace así algunos recorridos, algunas cosas, ¿no? Sí, Eso sí. cómo el ser humano necesita lo tangible siempre para poder llegar a más profundo en su interioridad. Ujú. Sí. Yo en parte también coincido con vos en esto de que sí, buscando eh, sí, Rufina, un nombre de una hija, Becila o Beisila, algo así, y Texocio era el nombre del hijo y del marido. Eh, Texoisos, Texoico, no, Texocio Junior, para nosotros. Sí, en parte, como vos decías, Sandra, yo también, o sea, me gusta cuando visito lugares históricos esto de decir, wow, por acá caminó tal. Pero también me sentí identificado con Paula en el hecho de esto de la lengua. Eh, Los porque idiomas. en los idiomas, sí, porque yo tuve, el- creo que un ataque de pasión como ella por aprender y que hice 2 cursitos de arameo. Mm. Está bien, el arameo no es una fuente, no es una lengua muy usada en la Biblia,
pero es la lengua materna de Jesús, o sea, Jesús hablaba eso. Ujú. Y después escuchar, qué sé yo, el Padre Nuestro en arameo, Sí, decir, a ver, esto lo está pronunciando Jesús, ¿no? sí, sí. El Abuna Divi Shemaya, ¡pah! Que es, o sea, a mí se me ha puesto la piel de gallina de decir, eso es como tener un audio de WhatsApp como ahora, grabado de Jesús directamente. Y bueno, y Paula, me imagino que con el hebreo y los salmos habrá sentido lo mismo. Pensar a María, pensar a Jesús, bueno, justamente en Belén, en todos esos lugares sagrados. Incluso Santa Paula está enterrada en la Basílica de la Natividad. Ah, Así que si van a Belén en algún momento y van a la Basílica de la Natividad, mándenle saludos. O por lo menos para saber quién es esa Paula que aparece ahí. Eh, ah, va a pero ser más rápido que se los mandes vos al cielo antes que llegar a la ya tierra. debe estar Chocha escuchando, ¿no? Que Sí, por sí, fin sí, están sí. hablando en la iglesia de mí, ¿no? Sí. Eh, Me hacía pensar todo esto que me encantó, ¿Se oye bien? sí, sí. Sí, hoy sí. Me encantó. Me hacía pensar en cómo se amasa la historia de cualquier situación que realmente nos llega a través de tanto. Y ahora que Sandra había estado así un instante, yo también con ese signo de interrogación interior, ¿no? Es decir, ¿cómo habrá sido el sentimiento de Paula respecto a querer cantar los salmos como los cantaba María? Eh, o por lo menos acercarse, porque uno siente que hay, por supuesto, una distancia muy grande, ¿verdad? Pero sí que conmueve, conmociona, por cierto, por dentro, ¿no? Y por otra parte, si no es a través de personas lanzadas y no se abren caminos, ¿no?